Tal como va, soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 644 de Susurros en tus oídos. 15 años en el aire de Radio Sónica, estamos a punto de cumplir 16 años. Estoy con la radio casi desde el día 1 y desde hace más de 4 años dedicado a promover y fomentar todas las producciones de teatro independiente. Esta noche, en la primera parte del programa, le voy a dar la bienvenida a Cristina Sisca. Bienvenida, Cristina. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer tenerte y ahora vamos a estar hablando de tu dramaturgia para Como lo hice yo. Un espectáculo que junto con otra microobra, son 2 microobras de 20 minutos cada una, podés ver en el Cultural Cava, más conocido como el Castillo de Sandro, un lugar, recién decíamos con Cristina, absolutamente mágico y donde está el espíritu, además de estar en las obras, está en el lugar. Así que podés pasar una noche maravillosa, no solamente viendo buen teatro, sino también disfrutando de un rico vino, porque tiene una cava que yo todavía no la he probado, así que tengo que darme una vuelta. Pero arquitectónicamente tiene así como recovecos y pasillos, y es un lugar maravilloso. El castillo soñado por Roberto Sánchez. Tal cual, tal cual. Contame cómo surge la idea de Cómo lo hice yo. Bueno, justamente, por un lado, mi sueño de producir general, porque siempre he hecho producción ejecutiva de proyectos de otros amigos, o no amigos, pero que me convocaban para la producción ejecutiva desde hace más de 10 años, además de asistencia de dirección y demás. Y a través, de forma totalmente azarosa, llego a ese espacio que además queda en mi barrio, porque Telma Di Marchi, actriz, estaba haciendo su unipersonal que yo ya había visto y la invitaron a hacer una función al poco tiempo de que el castillo se hubiera abierto. Se abrió en octubre de 2019 y esto fue en noviembre. Y Telma me dice, bueno, vení, yo ya había visto, como digo, su espectáculo Aceite de Mariposa. Bueno, voy a ver este lugar, ¿qué será? El castillo, el Cultural Cava, con B corta. Y llego y quedo asombrada de esa construcción fantástica en plena avenida Pavón, que frente a todo el barrio, porque es mi barrio y además de casas bajas, de algunas casas obviamente de departamentos, pero ahí aparece el castillo que en los años 80 Roberto Sánchez soñó, diseñó e hizo construir. Ese que iba a ser el más grande estudio de grabación de Latinoamérica y que finalmente por razones fortuitas de costos no pudo ser, pero quedó como sus oficinas, quedó como depósito de las escenografías de sus espectáculos, de sus películas, y ahí está Roberto Sánchez, que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Teatro breve. ¿Y cuál es la relación? Bueno, cada una de las obras va a estar inspirada, generada en una canción de Roberto Sánchez, en una canción de Sandro. Si este es su espacio, claro. Y es el tributo que el teatro independiente le está dedicando a este artista inmenso, inmenso. Maravilloso, yo estaba escuchando, claro, porque después que vi las obras, llegué a mi casa y empecé a escuchar los viejos temas de Sandro, que no los escuchaba desde mi adolescencia, ¿no? Y decía, qué fenómeno mundial que fue, ¿no? Sí, y cómo seducía, no solamente con la voz, con el cuerpo, con los labios, con las posturas, era completo. Era un showman total, total. Y además no perdió, y si vos estuviste leyendo los carteles con sus frases, o sea, Roberto Sánchez creó a Sandro. Y no podía permitir que lo dominara. Por eso ese equilibrio en su vida personal, esa manera de tratar a las mujeres que todas hablan también de él, no solo como el ídolo erótico, atractivo, fascinante, sino también en el caballero que sabía tratar a las mujeres y el poeta, el que escribía esas letras maravillosas que uno dice. Del otro día me preguntaban, justamente en un programa de radio que funciona ahí en el Castillo, ¿cómo llegó Sandro a mi vida? Bueno, yo soy de la generación de las nenas, pero éramos de esa generación o de esa parte, de esa juventud intelectualosa, malentendida, a la que los ídolos populares no la traían tanto, porque veían cierto fervor exagerado. Pero llegué después, llegué por las letras de las canciones. Claro.
como yo vengo de la literatura, soy profe de literatura, entonces el tema es cómo construir esa canción para la que después las melodías de Anderle, entre otros, estaban hechas especialmente como si hubieran nacido juntas. Ujú. Entonces, por eso el tema es, bueno, una canción, una historia. O sea, cómo una canción genera una historia. Ujú. Pero no necesariamente narra lo que la canción Claro, narra. claro. No es la historia, a ver de dónde viene Rosa Rosa, sino qué provoca en cada dramaturgo y en cada dramaturga esas canciones que ellos eligieron libremente y escribieron estas historias maravillosas. ¿Y cómo te atravesó entonces, como lo hice yo? Bueno, no sé cómo, pero yo sabía que iba a ser, pues yo siempre voy por la nostalgia. Entonces, sin saber tampoco qué pasaba con los otros textos, aunque en su momento obviamente leí todos y vi que había humor, vi que había ese encuentro con la historia, por ejemplo, con Ave de Paso, desde otro lado, desde ese amor que se escapó como un ave, del humor de Tengo, o de esa Rosa Rosa que no era la de la canción, pero que venía atraída por un galán secreto. Y lo mío fue por la nostalgia, fue por lo que podían contar esos dos personajes de los que estoy muy cerca de su edad, y hasta pasándola en algún caso, en esos reencuentros que en algún momento alguien vivió. Entonces, ¿qué puede decir, sin contar demasiado? No, obvio, claro. ¿Qué puede decir un enamorado cuando se reencuentra con aquel amor de su vida? ¿Te quisieron como lo hice yo? ¿Quién no se reencontró con algún amor de su juventud? Y por ahí vino, y además con esos dos actores que los amo. Esa dirección. Maravillosos. Ellos dos están, Cristina Fernández compone a esta Una ternura. Una ternura y además una naturalidad, ¿no? Porque realmente uno piensa cómo empieza esto, ¿no? En una oficina pública, ¿qué va a pasar acá? Y de pronto ella es como que es pura ternura, ¿no? Con este señor que viene a hacer el trámite. Viene a hacer el trámite. Y además el trabajo del querido director, porque además voy a contar otra cosa de la organización de este ciclo, que como en la producción general nunca se sabe cómo va a ir. Muy bien, primero los dramaturgos y dramaturgas a los que convoqué, porque todo era para abril del año pasado, entonces no hicimos una convocatoria abierta, sino, bueno, quienes, y así quedaron estas obras. Pero además, cuando tal autor o tal autora me decía, la va a dirigir tal, mi obra la va a dirigir tal, o sea, ya venía el combo. Claro. Y quedaron dos obras, la mía y Ave de Paso de Guillermo Farisco, que terminaron leyendo estos dos directores con los que ya había trabajado, Ana Alvarado y Héctor Olivoni, del que desde hace muchos años soy su asistente de dirección. Entonces, y eligieron, cada uno eligió su texto, y Olivoni dice, voy a hacer, y voy a citarlo a Héctor, voy a hacer como dijo siempre mi profesor, mi maestro, Gené. La primera lectura es la que vale. Y la primera lectura que hice de tu texto me gustó, así que voy a dirigirla. Y a Ana Alvarado le gustó Ave de Paso, y estuvo en el mes de septiembre dirigiendo Ave de Paso. ¿Y los actores los eligió Olivoni? Olivoni, además con gente que ya había trabajado con él, o que había trabajado con sus textos, que había trabajado conmigo. Y siempre la elección es abierta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué le parece el texto, qué le parece esta historia. Y tuve la suerte que enseguida dijeron que sí. O sea, fueron los primeros elegidos, dijeron sí, sin haber trabajado ellos juntos. Sí. Porque tienen una química fantástica. Estamos hablando de Cristina Fernández y de Guillermo Aragonés, que también está fabuloso en este señor que va a hacer un trámite. Y bueno, ocurren cosas que por supuesto no vamos a develar, pero entre los dos hay una sinergia que es ida y vuelta, ¿no? De algo tierno en el aire que no sabemos muy bien qué es y que después nos enteramos de lo que realmente sucede. Y yo te había dicho cuando terminó la obra que me había llevado muy atrás en el tiempo, ¿no? A Johnny Tedesco, a cosas de mi adolescencia. La familia Falcón. Ahí se ve el tema de la edad.
Y justamente, si me permitís, Luis, después de terminada esa primera función, una chica que es locutora ahí en la radio, se acercó emocionadísima a decirme cómo la habíamos. Digo, pero no tenés mis años, Claro. no sos de mi generación, de la generación de Johnny Tedesco, de la familia Falcón, de esa cita de todos los textos que son de Roberto Sánchez, de esa historia. No, pero me emocionó la historia, me decía, y eso realmente, inclusive algo más. Fue mi hijo menor y me decía, mamá, ¿vos te inspiraste algo de tu historia, algo de tu vida? Fue muy divertido. Porque una de las cosas también que yo creo que tiene mucho que ver con esta ternura que transmite la obra es que estamos hablando de una época donde había una inocencia que yo creo que se ha perdido, ¿no? Ahora las relaciones Sí. son mucho más livianas, mucho más esporádicas, no, no todos los casos, pero tienden a esto, bueno, con el internet y el WhatsApp y todo esto. Y en esa época que no teníamos nada de eso, conversábamos y nos encontrábamos y estábamos largas horas compartiendo. Entonces también me fui muy nostálgico, ¿no? De algo que se ha perdido de alguna forma. Bueno, ¿no? justamente en el trabajo previo, luego de la lectura de Cristina y de Guillermo, Héctor Olivoni les consultó cómo veían ellos a sus personajes. Este trabajo previo tan necesario, ¿no? Y cada uno, aún no habiendo vivido una situación similar, comentaba lo que tiene que ver con esa generación, ¿no? El bohemio, el que tocaba la guitarra, no era el candidato ideal. Claro. Como Cristina también aclaraba, yo conocí muchas historias, yo no tuve la suerte, es decir, Cristina contaba, mejor dicho, yo sí tuve la suerte que cuando dije que quería ser actriz, mi madre dijo, seguí tus sueños, así, porque también estaba la familia convencida de lo que quería su hija, claro, debía ser. Claro. Pero también ella lo vuelve a narrar en otro momento de una charla, no, le decían, inclusive actrices conocidas, que fueron sus compañeras en el conservatorio, no, vos tenés que hacer esto, y este es el candidato, y este no, porque nosotros te educamos para esto, y entonces tiene que ser el candidato acorde con la educación que te dimos. Claro. Por eso este personaje de Guillermo dice, también, no soy yo, porque yo no hubiera hecho eso de no luchar a lo mejor por ese amor, ¿no? Así que es muy detonante en ese sentido. Sí, yo creo que, o sea, es un documento, y sobre todo para las nuevas generaciones que no han conocido ese momento, yo creo que es importante que tengan esta aproximación, porque estaba, bueno, esta idea de la familia que transmitía la familia Falcón, por ejemplo, Seguro. ¿no? Sí. Con su tío Solterón y, digamos, todos esos personajes maravillosos, queribles, que eran parte de la familia de cada uno de nosotros. Y entonces la obra nos conecta con esa parte de nuestra historia que es muy valiosa. Por eso yo creo que es tan conmovedora, porque le pusiste, digamos, como el tono exacto, para que no quede como, viste, nada, es una historia que los que vivimos en esa época sabemos que sucedían así, se daban así las cosas. Y además yo siento que está Sandro, porque Sandro, todas las letras que se nombran son de él, todos los textos que este señor escribía en su libretita y leía a su novia son de Roberto Sánchez. Y además la calle que se menciona es el antiguo domicilio del inquilinato en Valentina Alsina. Y además, lo de Roberto Escalada es cierto. Por eso dice... Lo que puedo decir es que intenté, sí, no nombrarlo directamente, claro. sino sugerirlo para que todos entendieran de quién es. Este muchacho, nacido en Valentina Alsina, no se iba a llamar Robert, no se iba ya, pero la madre terminó poniéndole Roberto por Roberto Escalada, porque le gustaba Roberto Escalada, aún antes de la familia Falcón, porque él nació en el 45, así que... Y era un galán importante, importante, ese cine, por favor, con Mecha Ortiz, ahí seguimos mostrando los años. Y sí, pero qué maravilla, ¿no? Porque poder hablar de esto, ¿no? Y poder rescatar lo que es parte de nuestro acervo cultural, esas figuras maravillosas con las que uno creció y que nos conmovían tanto. Obviamente hay buenos actores y actrices a lo largo de toda la historia, pero
hay algo particular de esa época. No sé si tiene que ver con los 50, 60... Sí. Es, no sé, otra manera, otro concepto, y también estaba esto, ¿no? La época, como recién nombrabas vos, los mandatos, ¿no? Donde los padres esperaban que, bueno, no sé, mi papá quería que yo fuera médico, mi mamá quería que yo fuera arquitecto, yo terminé siendo psicólogo, y me decía, te vas a morir de hambre con eso, te vas a morir de hambre, y vivo de mi profesión, entonces desafié el mandato, lo que era muy fuerte, Oh. muy fuerte, pero bueno, mirá todo lo que convocó tu obra. Oh, sí, además con amigos seguimos hablando de este tema de los mandatos. Con amigos que fueron también el otro día. Y otra situación también que me parece interesante, con lo que te dije antes, una compañera del profesorado fue el primer sábado, fue un reencuentro hermoso porque desde 2018 que no nos veíamos, cuando ella fue a ver otro trabajo en el que yo hacía asistencia y producción. Y este tema de, por un lado, como dije antes, esto de los ídolos populares que mueven. Pero después lo entendimos más tarde. Claro. Lo entendimos cuando ya no teníamos la edad de las chicas que seguían esos ídolos y que nosotros también teníamos. Por ejemplo, este tema, sí, yo veía el Club del Clan, yo lo veía, obviamente, ¿quién no veía el Club del Clan? Justo hacíamos así, ¿viste? Con la tecla cambiábamos los canales, y veíamos la familia Falcón y demás. Pero también este tema de, ay, yo lo vi a Sandro en Sábados Circulares. Sí, sí. Uf, vi en blanco y negro esa conmoción que provocaba. Y luego el tema del showman, el tema de provocar y de tener esta historia con sus nenas, el ídolo al que van a saludar en sus cumpleaños, que siguen yendo a ponerle flores en su tumba. Por eso además yo quería recordar que el Cultural Cava, cuando yo le presenté este proyecto, me abrió enseguida las puertas y el 2020 era un año detonante en la historia de Roberto Sánchez porque se cumplían 10 años de su muerte, 50 años en abril del famoso show en el Madison Square Garden, que fue el primer artista latinoamericano, además transmitido en directo. Cacho Fontana, que no conocía en esa época Cacho Fontana. Y después en agosto hubiera cumplido 75 años. Por eso estaba planificado para abril, como mucho de 2020, pero vino el COVID y además el tema de cerrar los espacios. Claro. Y este año en marzo me preguntaban, ya terminó, ya dejaste el proyecto. No, el proyecto sigue ahí, ningún director se bajó. Ya tenían sus elencos, inclusive llegaron a conocer el espacio en directo recién en junio de este año, cuando reabrió. En marzo yo fui y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? Sí, todavía está la posibilidad. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, en septiembre. Y ahí llegaron los directores y las directoras, eligieron sus espacios, se organizó la programación y seguimos rodando por 2 sábados más. Bien, bien. Una canción, una historia. ¿Hay alguna, digamos, algún proyecto para continuar con esto? Bueno, si no es ahora, el año que viene. Con otros, porque aprendí un montón, este es mi primer trabajo en producción general y obviamente se aprende a cada día. Y lo hablamos con Luis Ortiz, el director del Cultural Cava, de seguir, quizá con otro tipo de convocatoria, quizá una convocatoria de dramaturgos, de textos, una selección de directores, como han hecho otras convocatorias, los tiempos, porque cada uno, por ejemplo, yo ya tengo proyectos como productora ejecutiva con otro director, o sea, cómo van los tiempos de cada uno. El Cultural Cava sigue con sus... Ahora abre una presentación de jóvenes artistas de música clásica, los días viernes, sigue con los shows de los tributarios de Sandro, así que ellos van armando su programación. Claro. La puerta abierta la tengo, con todas las idas y vueltas y lo que vamos a poder mejorar seguro para un segundo ciclo. Pero la esperanza de seguir con este mini teatro de 20 minutos está. Sí, además las salas, a mí me gustó porque son como, o sea, yo he estado en otros mini teatros donde
viste, el cierto, espacio es muy es pequeño. cierto. Estas son amplias y entonces te sentís muy bien, especialmente bajo las condiciones pandémicas en las que Exacto. todavía estamos, ¿no es cierto? Bueno, cuando pensé el proyecto en 2019, prepandemia, teníamos también otros lugares más pequeños del espacio. Por ejemplo, no pensábamos usar el salón que se usa para cenas y demás. O, bueno, el auditorio tiene 45 localidades. Vino la pandemia, lo redujimos a 20. El salón del primer piso es un aula donde se dan talleres de materias artísticas como vitro, resina. Ahora va a haber talleres de taekwondo. Es decir, locución no, oratoria, perdón. Entonces, hay espacios que se fueron reacomodando para que sirvieran a una cantidad determinada de espectadores con protocolo. No teníamos las luces puestas en el techo como las tenemos ahora. O sea, todo, Ramón Gallo, gracias, el iluminador del espacio que se puso al servicio del ciclo para ver lo que podíamos necesitar. Claro, claro, claro. Con los costos necesarios, pero para eso está un trabajo de iluminación. Además, Luis lo aclaran, esto nunca fue pensado para hacer teatro. El auditorio se utiliza, y eso lo quiero recalcar, porque es algo a lo que todavía no asistí, que es lo que las nenas llaman reencuentro con la magia de Sandro. Mira. Sí, ellas usan ese auditorio, es una convocatoria que hacen ellas y se pasan videos de shows de Roberto, de Sandro, y bueno, hay música, hay baile, lo vuelven a disfrutar porque él sigue vivo. Claro. Él sigue vivo, así nosotros también lo hicimos revivir en estas historias. Desde ya. Y recordemos entonces que quedan 2 sábados, ¿sí? Y podés ver, como lo hice yo, y podés ver Labios de Rubí, dirigido por Adrián Cardoso. Y de Patricia Suárez, nada también, menos. con dramaturgia de Patricia Suárez. Con ese acercamiento a Porque yo te amo, claro, ese otro tema. Claro. Bueno, Cristina, la verdad, un placer hablar con vos. Gracias, disfruté muchísimo. Bueno, ya te lo dije el día que fui a ver la obra. Me Sí, encantó, es verdad. me encantó el lugar. Por favor, vayan, no se pierdan estos 2 sábados que quedan, porque no es solamente que van a ver 2 muy buenas microobras de teatro, sino también disfrutar de un espacio maravilloso que tiene el espíritu de Sandro. La verdad que es un buen combo. Y si me permitís, hablando de combos, sí, como no, claro. Las entradas, bueno, en alternativa teatral, y pueden sacar para los horarios, pueden combinarse, ver una primero, ver la otra, como los espectadores quieran, porque no son simultáneas. Hay un espacio para que también disfruten del bar temático de la planta baja, con recuerdos de Sandro por donde miren, reales, sus objetos, su bata, su copa, bárbaro, todo, su guitarra en el primer piso. Pero además, para poder ver las 2 obras, hay una facilidad en el combo. O sea, las entradas pueden ser individuales o para las 2 obras en alternativa teatral, ya sea por el título de cada obra, Labios de Rubí, y como lo hice yo, o por el título del ciclo, Una canción, una historia. Perfecto. A partir de una canción, una historia, Labios de Rubí va a las 20 y a las 20:50, y como lo hice yo, 19:30 y 20:20. Perfecto. El horario es perfecto porque además estás en Avenida Pavón, muy cerca de Boedo, muy cerca de San Juan y Boedo, donde hay unos lugares para comer. Yo comí, después de esas obras me dio una panzada impresionante. O sea, mirá qué noche te armé, ¿eh? No se la pierdan, ¿sí? Y también comer algo en el bar, porque están haciendo comiditas rápidas para poder seguir ahí disfrutando esos vinitos que en algún momento tenemos que conocer. Sí, por supuesto, desde ya. Bueno, Cava, Centro de las Artes y la Viticultura Argentina. Wow, mira, casi nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Hasta pronto. Hasta pronto, y en el intermedio vamos a escuchar precisamente el tema de Sandro que da título a la obra, ¿sí? Y ya volvemos.